El Señor Jesucristo dice entrad, es una orden del Señor. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice entrad por la estrecha puerta. Entrad por la puerta estrecha, entrad a través de la estrecha puerta. Entrad a través de la estrecha puerta, porque ancha es la puerta, ¿cierto? Ancha es la puerta, y espacioso el camino, es espacioso acá. Espacioso el camino que va rumbo a la perdición, a la destrucción. Esto es al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, o sea, al reino eterno en los cielos, y son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. Las traducciones dicen, y son pocos los que la hallan, la puerta estrecha. Entonces el Señor dice, entrad. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, entrad a través de la estrecha puerta, a través de la puerta estrecha, entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la destrucción, a la perdición, al infierno. Y son muchos los que a través del camino ancho están entrando al infierno. Muchos. Entonces, estas son palabras del Señor Jesucristo y el ser humano tiene que atender a este instructivo del Señor. Tiene que prestar oído porque lo que el Señor Dios está diciéndonos a nosotros es que ninguna persona, nadie, nace aquí. No, en el camino angosto que va rumbo a la vida. No, nadie nace aquí. No, todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la destrucción, a la perdición, al infierno. Y el Señor, que Él todo lo sabe, Él nos está diciendo que muchos, a través del camino ancho, van a la destrucción. Muchos. Los traductores dicen, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, que va rumbo al infierno, a la perdición. Y luego el Señor dice, porque estrecha es la puerta, porque la puerta es estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. Ahora, respecto a la puerta estrecha, dice, y son pocos los que la hallan, la puerta estrecha, que permite que a través de ella, desde el camino ancho, se pueda entrar al camino que va a la vida, al camino angosto. Entonces, de nuevo, nadie nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. No, todos, me incluyo, nacemos acá, en este camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno. Entonces, usted que está viendo esta transmisión en vivo, usted tiene que entrar por la puerta estrecha. Tiene que entrar. Porque todos, me incluyo, todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, al infierno. Repito, ninguno de nosotros, los seres humanos, ninguno, nacemos aquí, en este camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Entonces la pregunta que yo le podría hacer a usted es, ¿cuándo usted entró? ¿Cuándo usted entró a través de la puerta a través de la puerta estrecha, desde el camino ancho en que todos nacemos? ¿Cuándo usted entró a través de la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Cuándo? Si usted hace memoria, tiene que ponerse a pensar, ¿cuándo yo entré? ¿Cuándo yo entré desde el camino ancho y espacioso en que todos nacemos y que va rumbo a la destrucción? O sea, ¿cuándo yo entré
a través de la estrecha puerta al camino angosto que va rumbo a la vida, usted tiene que pensar, ¿qué edad tenía yo? ¿Qué edad tenía yo cuando yo entré? Porque hay que entrar. Ahora, como todos nacemos acá en el camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, a la perdición, a la destrucción, como todos nacemos acá, si usted hace memoria, se pone a pensar, y usted dice, yo nunca he entrado desde el camino ancho y espacioso que va rumbo a la destrucción, al infierno, en donde todos los seres humanos nacemos, entonces yo todavía me encuentro caminando aquí, acá. Usted tendría que tener este pensamiento lógico. Yo todavía me encuentro caminando acá. Entonces aquí tenemos nosotros este umbral de la muerte física, cuando el ser humano tiene que morir, físicamente, su cuerpo. Entonces, este umbral, ¿cierto? Este umbral de la muerte física es cuando nosotros tenemos que morir físicamente. Es móvil, ¿entiendes? Es móvil, se mueve. O sea, este umbral se puede mover y alcanzar a una persona a los 50 años, a los 70, 80, 90, 100, o lo puede alcanzar a los 15 años, a los 13 años, a los 20. ¿Entiendes? Entonces, antes de que a usted lo alcance la muerte, porque la muerte está a la vuelta de la esquina, hay personas que han muerto a los 12 años y hay personas que han muerto a los 112 años o 90 años. O sea, lo más seguro después de nacer es morir. Ahora, ¿cuándo usted va a morir? ¿Cuándo usted va a partir a la eternidad? A la eternidad. En la eternidad espera el infierno, el juicio ante el gran trono blanco, el lago de fuego, pero también en la eternidad espera el cielo, con el Señor. Entonces, si usted muere, aún caminando en el camino ancho y espacioso en donde todos nosotros nacemos, entonces cuando se le acerque el umbral de la muerte, cuando se encuentre usted con la muerte, entonces usted va a ir al infierno. Por no haberse apercibido de que usted nació acá, en un camino ancho y espacioso cuyo destino es el infierno. Por no haberse apercibido, no haber querido reconocer el destino del camino ancho en donde todos nosotros nacemos. Porque nuestro Señor Jesús está diciendo que hay que entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho y espacioso en donde todos nosotros los seres humanos nacemos, y que tiene este camino ancho tiene un destino a la destrucción, al infierno. Entonces, el Señor está ordenando al ser humano, le está dando una orden. Entrad por la puerta estrecha. Ahora, como dije anteriormente, si usted nunca usted ha reconocido que usted nació, como todos nosotros, en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, y cuyo destino de este camino ancho es la perdición, si usted nunca ha reconocido en el camino que usted está caminando, donde todos nacemos, entonces usted cuando le alcance la muerte física, ¿ya? Usted se va a ir directamente al infierno, por no haber reconocido el camino en que está caminando todo ser humano en este mundo. Porque es Cristo es el que dice, entrad. Hay que entrar. Un día hay que entrar. Entonces la pregunta que yo le hago a usted de nuevo, una vez más se la hago. ¿Cuándo usted entró, o todavía no ha entrado usted por la puerta estrecha, a través de la estrecha puerta al camino angosto que va rumbo a la vida? Todavía usted no ha entrado. Entonces, si usted todavía no ha entrado, entonces usted se encuentra acá. Acá se encuentra usted, en el camino ancho. Y cuando le alcance la muerte física, cuando se encuentre usted con la muerte física, usted se va a ir al infierno. Y no importa lo que usted haga o deje de hacer, lo que usted crea, la religión que usted profese, eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que usted entre por la puerta angosta. Ahora, aquí, en esta puerta angosta, hay un umbral, ¿verdad? Hay una entrada. Aquí hay un punto de inflexión. Al igual que en esta otra puerta, la puerta ancha. Aquí hay un punto de inflexión. O sea, resulta que cuando una persona entra por esta puerta ancha, entra a la perdición, es irreversible el destino. Ya no se puede revertir. O sea, acá todavía está en la vida física. El alma viviendo en un cuerpo físico. El cuerpo físico se muere y el alma
entra al infierno y este destino es irreversible. O sea, que hay un punto de inflexión. Si usted traspasa esta puerta, ya su destino es irreversible. Jamás cambiará. Usted irá al infierno a esperar en tormentos, su alma viva el alma, gritando en tormentos, con remordimientos, porque usted habrá despertado la realidad que para esta vida física está velada, está oculta. Aquí se vive la vida terrenal, pero esta es la realidad espiritual, la que no se ve. Entonces, cuando usted despierte la realidad eterna, desde usted cuando abra sus ojos en tormentos, entra en remordimiento, dirá, ¿por qué? ¿Por qué no atendí la voz de Cristo? Que en Mateo 7, versículos 13 y 14, ordena entrar. Moradores del camino ancho, que va rumbo a la perdición, al infierno. Antes que ustedes mueran, antes que les alcance la muerte física, entrad por la estrecha puerta, entrad a través de la estrecha puerta, entrad por la puerta estrecha, desde el camino ancho al camino angosto que va rumbo a la vida. Pero si usted traspasa este umbral de la muerte física, entonces aquí usted tendrá un punto de inflexión para su alma, en que usted jamás podrá revertir eternamente la condición en la que usted se encontrará. En el infierno, su alma viva en el infierno, esperando en tormentos el juicio revelado a Juan en la isla de Patmos, el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y aquí, lleno de horror, usted por primera vez en su vida verá, por primera y única vez, verá al Señor en toda su gloria y majestad sentado en ese gran trono blanco. Y usted habrá sido reincorporado a su cuerpo, como dice el libro de Daniel. Y muchos de los que duermen, el cuerpo físico, hecho polvo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, se está hablando del polvo de la tierra, o sea, habrá resurrección para condenación. Las almas vivas serán incorporadas nuevamente en el mismo cuerpo en que estuvieron viviendo en la tierra, y así verán cara a cara a Dios en toda su divinidad, en toda su gloria. Entonces será el lloro y el crujir de dientes, porque lo verán sin un cuerpo celestial, sino que lo verán los seres humanos, las almas reincorporadas en un cuerpo de carne y hueso. Y así lo verán a Dios, al Santo, Santo, Santo. Un solo pecado que hayan cometido acá, uno solo, un mal pensamiento, una mentirita, cualquier pecado, le habrá producido que su alma habrá quedado sentenciada a la muerte. Entonces, esa sentencia a la muerte del alma, adquirida aquí, en vida física, va a tener que ser ejecutoriada acá, en el juicio ante el gran trono blanco. Le basta un solo pecado haber cometido aquí, uno solo. Porque a Adán le bastó un pecado para ser expulsado del huerto. A Satanás le bastó un pecado de mal pensamiento para ser expulsado del cielo. Porque en Isaías 14 leemos nosotros que Satanás pensó, subiré a lo alto donde está Dios. Estaba pensándolo. No lo llevó a cabo y fue destituido. ¿Cuántos pecados de pensamiento ha cometido usted? Le basta uno. ¿Cuántos pecados de hecho ha cometido usted? Le basta uno solo. Entonces, un pecado que haya cometido en esta vida, ya habrá permitido que su alma haya adquirido una sentencia a la muerte del alma. El alma que pecare aquí, esa será enjuiciada acá, y aquí morirán las almas. Muerte del alma. La muerte segunda es la muerte del alma. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos con cuerpos celestiales, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, condenación eterna al lago de fuego, muerte eterna, en eterno estado de muerte, separación respecto de Dios, separado eternamente
con ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. El lago de fuego. Ahí irán las almas, ahí morirán. Entonces, el alma que pecare aquí, esa será enjuiciada acá y morirán acá. ¿Ah? Malditos, dirá el Señor, malditos al fuego eterno, Mateo 25:41, malditos al fuego eterno. Para que eso no le suceda a usted, mientras todavía su corazón está latiendo, mientras todavía usted no ha cruzado el umbral de la muerte, mientras hay tiempo, usted tiene que entrar por la puerta angosta. ¿Ha entrado usted? Por ejemplo, yo que estoy haciendo este video, a los 10 años, yo entré. Cuando yo tenía 10 años, yo entré por la puerta estrecha. Ya, tanto como aquí, en la puerta ancha, como acá, en la puerta angosta, hay un punto de inflexión en donde cuando uno entra por la puerta ancha, este punto de inflexión significa que la condición adquirida ahora será irreversible. Ya no podrá retrotraer esta condición. Entrará una condición irreversible a la condenación, al lago de fuego. Será irreversible, ¿me entiende? Es un punto de inflexión, la puerta ancha. Un punto de inflexión, cambio para siempre, sin marcha atrás, que no puede revertirse la condición adquirida por haber atravesado la muerte física en el camino ancho. Aquí también hay un punto de inflexión. Al entrar por la puerta estrecha, sin que todavía muera la persona, eso hay que hacerlo en vida física antes de morir, aquí hay un punto de inflexión. La persona adquiere una condición irreversible, adquiere la inmortalidad para el alma. Al entrar por la puerta estrecha, sella eternamente para bien el destino de su alma, porque adquiere la inmortalidad. Al entrar por la puerta estrecha, el alma, todavía viviendo aquí en la tierra, adquiere la inmortalidad, la vida eterna, vida perpetua en los cielos. Inmortalidad significa que el decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, ya no puede aplicarse sobre el alma. El alma mata, roba, fornica, viola, se acuesta con prostituta, peca todo lo que quiere y no puede ser condenada a la muerte el alma. El alma adquirió inmortalidad. Y todo esto por gracia, ¿eh? Al entrar es gratuita la entrada, por eso es gracia. No le está pidiendo nada el Señor al hombre, solamente que entre, que dé un paso de fe. ¿Eh? O sea, la persona va caminando aquí, va caminando, y lo que le está pidiendo el Señor, cuando dice entrar, es que dé un paso de fe, que entre, que dé un paso de fe. Nada más. No le está pidiendo que deje de pecar, que viva una vida en santidad. No, todo eso es religión, ¿eh? Cuidado con la religión. Cuidado con la religión católica o la religión protestante al catolicismo, los evangélicos. Cuidado. Tener mucho cuidado. Escapen de la religión. La religión es una trampa mortal para aquellos que quieren ir al cielo. La gente que quiere ir al cielo, quiere entrar por la puerta estrecha, queda atrapada en la religión. La religión le impone ordenanzas, liturgias, para ellos poder irse al cielo. Y lo atrapan en la liturgia, engañándolos, impidiéndoles entrar por la puerta estrecha. Y hay que entrar. Nada más que hay que entrar. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hablando de la inmortalidad que uno adquiere al entrar por la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha significa creer de todo corazón, con el 100% del corazón, con fe, creer en la salvación que Cristo hizo por nosotros en la cruz a través de la sustitución de condena. Creer con fe en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. O sea, el alma que pecare esa morirá, pero Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, de que nuestras almas sean condenadas a la muerte. Y todo esto es por gracia, porque en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Gracia significa a través de un regalo. Es sin mérito, sin que yo tenga que pagarle a Dios el regalo. El regalo es gratuito, es gracia. En Romanos 6:23, hablando de la vida eterna, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, la dádiva, el don, el obsequio, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva la vida eterna, es un regalo, por eso que la entrada está liberada. Aquí no hay ningún portero que esté cobrando la entrada al camino angosto. La entrada es liberada y sin pagar.
El que pagó la entrada al cielo, porque para allá se va al cielo, es Cristo en la cruz del Calvario. Entonces hay que entrar. ¿Cuándo usted entró? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, hablando de que la salvación es gratis, gratuita, es por gracia nada más, solamente entrando, creyéndole al Señor, nada más, que Él ya nos salvó. Cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Y este es el anuncio de buena noticia de salvación, buenas nuevas, evangelio. Es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados que nos condenan nuestras almas a la muerte, le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, cuando Cristo tenía todos nuestros pecados en su cuerpo, entonces este decreto condenatorio que dice, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando uno le cree a Cristo, que ya Cristo nos salvó, entonces Cristo nos justifica para ir al cielo. Entren al cielo. Hay que entrar, se entra por la fe, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Entonces, aquí hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión se hace realidad estando en vida física, ahora mismo. Es ahora mismo. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10, hablando de esta gracia, la salvación que es gratuita, dice el apóstol, porque acá Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero también Dios dijo, en Oseas capítulo 13, versículo 14, dijo, oh muerte, la muerte contra el alma, oh muerte, yo seré tu muerte en la cruz del Calvario. Yo voy a matar la muerte contra el alma, la voy a abolir. Entonces, en Oseas 13:14 está dicho eso, Oseas capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte, promesa del Señor. Entonces Cristo vino del cielo, ¿cierto? Vino del cielo, del cielo a la tierra, para cumplir esa promesa, darnos vida eterna, darnos inmortalidad, dejarnos judicialmente inimputables ante Dios, judicialmente. O sea, pecado que cometamos, ya no se nos puede aplicar la sentencia de la muerte del alma. Segunda de Timoteo 1:10, hablando de la gracia del Señor, recibir gratuitamente la vida eterna, como una dádiva, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, el alma que pecare esa morirá, mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, aquí en la cruz, Cristo se encargó de darle cumplimiento a Oseas capítulo 13, versículo 14. La muerte del alma quedó abolida, aboliendo por una parte la muerte y sacando a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que Cristo ha sido entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero justifica solamente los que han creído que Cristo ya nos dio la inmortalidad. Si una persona no ha creído que Cristo en la cruz nos ha dado la inmortalidad, o sea, nos ha dejado inimputables penalmente, pecado que cometamos nosotros, jamás los pagamos nosotros, los pagó Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. O sea, creer de todo corazón, con fe, que nosotros que somos viles pecadores, al entrar por la puerta estrecha, quedamos inimputables penalmente. O sea que al pecar, matar, robar, acostarse con prostitutas, tomar alcohol, fumar, deleitarme en el pecado, tener fantasías sexuales, masturbarme, eso jamás me condena mi alma a la muerte. Mi alma quedó inmortal. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¡Oh muerte! ¡Yo seré tu muerte! Abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es un anuncio específico
irrepetible, que solamente se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y anuncia que Cristo murió. Esa muerte de Cristo fue muerte de cruz, y esa muerte de Cristo fue la del alma. O sea, Cristo, cargado con nuestros pecados, se aplicó la sentencia, y su alma, en sustitución de nuestras almas, el alma de Cristo enjuiciada aquí en la cruz del Calvario, para que nosotros no vayamos a juicio acá. Cristo fue enjuiciado aquí, en vez de que nosotros vayamos a juicio ante el gran trono blanco para responder penalmente por nuestros pecados. Cristo fue enjuiciado aquí en la cruz del Calvario para Él responder en vez de nosotros penalmente por nuestros pecados. Y al responder penalmente Cristo por nuestros pecados, el decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá se aplicó sobre Cristo. Y el alma de Cristo, la cual tiene la inmortalidad, ya separada del Padre, ya cerca de la hora novena, quedó desamparado Cristo respecto de su Padre y exclamó Cristo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en vez de que nuestras almas entren al desamparo eterno, siendo enjuiciados aquí en este juicio por nuestros pecados nosotros, en vez de eso, Cristo fue enjuiciado acá en la cruz del Calvario por los pecados nuestros. Entonces, el alma de Cristo quedó desamparada y entró en la eternidad. Cristo entró en el área eterna, en la eternidad, invisible a todo ojo humano. En la cruz fue enjuiciado y fue a esta región, cumpliendo el Salmo 22, Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Clamo de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Es eterno, eterno, lago de fuego. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Cristo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Lo había dicho Cristo, Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mi vida, mi alma. Entonces, el alma de Cristo entró a la condenación por causa de nuestros pecados, la condenación del alma, muerte eterna. Pero Cristo es Dios, el Todopoderoso. El Todopoderoso, el todo lo puede. Él tiene la inmortalidad. Y estando en esta condición de muerte eterna en el lago de fuego, volvió a tomar su vida, como se lo había ordenado el Padre Celestial. Y cuando volvió a tomar su vida, en la cruz del Calvario, sabía que estaba salvada nuestra alma. Sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Es de notar que Cristo todavía tenía vida física, porque tenía que probar el vinagre. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre se le acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, pudo exclamar lo que ya sabía, que estaba todo consumado. La vida eterna prometida para nosotros, la inmortalidad. Y exclamó: consumado es, y recién murió. Entregó su espíritu. Es de notar que Cristo nos salvó el alma cuando todavía estaba con vida física. Y también es de notar que Cristo estuvo en la cruz crucificado solamente unas horas. No de día y de noche, sino unas horas nada más. De hecho, cerca de las 4 de la tarde empezaba la Pascua en Jerusalén. Entonces ellos, los malhechores que estaban al costado de la cruz, había uno a la izquierda y otro a la derecha, a ellos le quebraron los huesos para asegurarse de que murieran y descolgarlo de la cruz. Pero cuando llegaron a Cristo, ya le vieron que estaba muerto. Pero un soldado romano, tomando una lanza, le atravesó su costado, ¿verdad? Y salió sangre y agua. Le atravesaron su corazón. Pero Cristo ya había muerto ya. Eso antes de las 4 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, porque en Mateo 27, versículos 45 al 46, leemos nosotros: y desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces ahí se cargaron los pecados de la humanidad en Cristo, en su cuerpo. Y por causa de eso el Padre lo desamparó. Muerte es desamparo, es separación.
La muerte física es cuando el alma desampara el cuerpo y el cuerpo pierde la vida, porque el que tiene la vida es el alma. Y la muerte del alma es cuando el Señor Dios Todopoderoso le quita para siempre, por toda la eternidad, el amparo al alma que creó. Desamparo eterno del alma. Sin que nunca más Dios vaya en amparo del alma que va a estar clamando por toda la eternidad en el lago de fuego. Desamparo, habrá entrado en desamparo eterno. El que entró en desamparo eterno fue Cristo respecto al Padre, sustituyéndole la condena nuestra a la muerte del alma. Entonces cuando Cristo en Juan 19, versículos 25 al 30, vuelve a tomar su vida, Juan 19, 28, ahí sabía que ya nos había salvado el alma. Porque la salvación de nuestras almas era por sustitución. Sustitución del juicio ante el gran trono blanco. O sea que para que nosotros nos vayamos a juicio, a responder por nuestros pecados, que habremos de cometer toda nuestra vida, porque siempre nosotros seremos pecadores, vamos a pecar hasta que nos muramos, y un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, le basta al alma para quedar sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, por haber cometido un solo pecado, el primer pecado que cometemos nosotros desde que dejamos el estado de niñez, eso produce que el alma quedara sentenciada a la muerte, y de ahí en adelante, estrictamente hablando, ya no importa si el ser humano no peca más. Al alma le basta un solo pecado para tener que ir al infierno cuando muere el cuerpo, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y por ese pecado cometido se le sentencie al lago de fuego. La sentencia a la muerte del alma, querida acá, va a ser ejecutoriada acá en el juicio ante el gran trono blanco, y al alma le bastará un solo pecado nada más. Uno, ni siquiera 2, ni 3, ni 4, de los muchos de pecados que nosotros vamos a cometer toda nuestra vida. Pero al alma le basta tan solamente un solo pecado para ser lanzada al lago de fuego. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare aquí, en la vida, esa morirá acá, en el lago de fuego. Ahora, en Eclesiastés capítulo 12, el último capítulo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, los últimos dos versículos 12 y 13, o 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Uy, qué terrible esto! Guardar los mandamientos del Señor. Nosotros no tenemos la capacidad moral para poder cumplir todos los mandamientos, guardarlos todos. Podremos guardarlos parcialmente, pero no totalmente. Y durante toda nuestra vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Uy, qué pésimas noticias estas! Que son pésimas noticias estas noticias. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésimas noticias, terribles, terroríficas noticias, tener que comparecer en un juicio ante Dios, ante un Dios infinitamente santo, en donde a nosotros aquí nos bastará que nos sea leído un solo pecado cometido acá en la vida, para ese pecado tener que nosotros pagarlo con la muerte del alma. Así se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma. Ah, pero vino Cristo. Vino Cristo del cielo. Vino Cristo del cielo. Entonces en Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28, leemos: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir, muerte física, ir al infierno, y después de esto el juicio, y en el juicio ante el gran trono blanco todos irán a la perdición, al lago de fuego, así tal cual como al ser humano le corresponde esta situación, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. O sea, así como al ser humano le corresponde que por sus pecados él tenga que morir e ir al infierno su alma, a esperar en tormento el juicio, y por un pecado ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo. Él nos sustituye toda esta condenación, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres morir, y después de esto el infierno, el juicio, a responder penalmente por nuestros pecados cometidos en vida, y por un pecado se lanzaba el alma a la muerte eterna, al lago de fuego, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí, fue cargado Cristo con nuestros pecados, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24, en la misma medida que le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, Hebreos 9, versículos 27 al 28, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, enjuiciado acá,
por los pecados nuestros. Si los pecados nuestros, Cristo los asumió Él, como si Él los hubiese cometido, para Él pagarlo en vez de nosotros. Y los paga con la muerte del alma. Si así se pagan los pecados, el alma que pecare esa morirá. Entonces, invisible a todo ojo humano, estaba oscuro todo el globo terráqueo, nadie pudo ver que el alma de Cristo entró en la condenación eterna. Fue enjuiciado y entró al lago de fuego. Es la región que es conocida como el lago de fuego. Entonces, ahí Cristo cumple el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, versículo 47, no, 46 dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Así exclamó el Señor en arameo, para que los que estaban contemplando la cruz entendieran que Cristo estaba cumpliendo el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Estoy pagando con la muerte eterna de mi alma, que es la condena que deben pagar las almas humanas, la muerte eterna. Pero Cristo tenía que consumar el mandato del Padre. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Entonces Cristo puso su vida, su alma, en un cuerpecito gestado en el vientre de María en Belén de Judá. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículos 4 y 5. Entonces, el cuerpo, para que el alma de Cristo entrase, fue preparado en el vientre de María, el cuerpecito de Cristo. A los 33 años, el alma de Cristo se separa de su cuerpo y el alma, invisible a todo ojo humano, ya juzgado por nuestros pecados, va a parar a este lugar. Pero Cristo tenía que cumplir el mandato del Padre, ¿verdad? Poner su vida. Cristo puso su vida en Belén de Judá, su alma, en un cuerpecito gestado en el vientre de María. El Padre le había ordenado poner su vida y volverla a tomar. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Entrando al mundo, su alma entró en un cuerpecito gestado en el vientre de María. Ahí puso su vida el Señor, puso su vida, su alma. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre Celestial le ordenó a su Hijo poner su vida. Hebreos 10, versículos 4 y 5. Entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces ahí en ese cuerpecito que estaba en el vientre de María, el alma de Cristo entró. A los 33 años, el alma de Cristo se desdobla del cuerpo agonizante en la cruz, invisible a todo ojo humano. La salvación del alma es por un paso de fe, es por fe en el Evangelio. El Evangelio habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados, y esa muerte fue la del alma. No se está hablando de muerte física ni muerte espiritual, porque el alma es la que tiene que ser sustituida en cuanto a la condena. No el cuerpo, no el espíritu. En el cuerpo hay sangre, pero el alma no tiene sangre. Entonces, por ejemplo, en Mateo 26, 38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, sabía que tenía que enfrentar la condena en la cruz, nuestro Señor Jesucristo decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. En Isaías 53, versículo 11, hablando de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor había dicho en Mateo 16, 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma que pecare esa morirá. Es la salvación del alma respecto de la muerte. Cristo vino del cielo a impedir la muerte del alma, no a impedir la muerte física del cuerpo, donde hay sangre, porque la vida de la carne y la sangre está, Levítico capítulo 17, versículo 11. No es la salvación de la muerte física, porque todos morimos físicamente. Tampoco es la salvación de la muerte espiritual, porque todos morimos espiritualmente, y a los creyentes en Cristo, Dios les hace nacer sus espíritus de nuevo, que estaban muertos, pasan de muerte a vida. Cristo no vino a impedir la muerte espiritual, tampoco vino a impedir la muerte física. ¿Hay resurrección espiritual? Sí. Pasar de muerte a vida, eso lo hace el Señor. Nacer de nuevo, espiritualmente. ¿Hay resurrección física del cuerpo? Sí. Unos
para vergüenza y confusión perpetua, ¿ah? Y otros para vida eterna. Libro de Daniel, capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los cuerpos, resurrección de los creyentes, para vida eterna, sus cuerpos transformados semejante a la gloria de Cristo, como dice en Filipenses 3:20, o como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, donde mora la ley del pecado, de Romanos 7, versículos 14-25, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal, el cuerpo, sea vestido de inmortalidad. O sea, Cristo tiene que transformar nuestros cuerpos para que nosotros le podamos ver cara a cara y no morir. Y podamos cumplirle al pie de la letra sus mandamientos, porque hasta el momento jamás lo podremos cumplir. Vamos a ser pecadores siempre, los del camino angosto y los del camino ancho. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua confusión. Bien, entonces, entrando al mundo, dice, sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Entonces, Cristo puso su vida, su alma, porque la vida está en el alma, la puso en el cuerpo empezó a tener movimiento, la Virgen María tuvo al Señor Jesucristo, su Hijo, y en cuanto a la carne, a los 33 años, el cuerpo sufrió una muerte tipo clínica, ¿cierto? Tut, 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 tut. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Tenía que cumplir el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Mandato del Padre, Juan 10, versículos 17 al 18. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a tomar su vida física, entrando su alma de nuevo en su cuerpo agonizante. Entonces, cuando Cristo hizo eso, sabía que estaba todo consumado ya. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba consumado la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente, Cristo, en él, serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa absolutamente consumada. Estaba consumado también lo que Cristo nos había dicho. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Promesa de Cristo, completamente consumada. Y estaba también consumado lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volverla a tomar. Entonces Cristo, pagando por nuestros pecados, como se pagan penalmente los pecados, con la muerte eterna del alma, Él, que es Dios Todopoderoso, volvió a tomar su vida, y cuando obedeció el mandato del Padre, poner su vida y volverla a tomar, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, le dieron a beber vinagre los soldados romanos y pudo exclamar a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado. Dijo el Señor en la cruz, consumado es, y entregó su espíritu. Entonces hubo un gran terremoto, se partieron las rocas, como dicen los evangelios, ¿verdad? Las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y muchos aparecieron en la ciudad de Jerusalén, muchos santos. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dando a entender que la entrada es gratuita al lugar santísimo, a tener comunión con Dios en los cielos. Entonces ahora ya está todo consumado, ya Cristo nos salvó el alma. Entonces, para hacer efectiva la salvación del alma, para obtener la inmortalidad, hay que creer. Entonces, ¿cómo se entra? Cristo dice, entrad por la puerta angosta. ¿Cómo se entra? Dando un paso de fe, un paso. Entonces la persona va caminando aquí, obedece al mandato a entrar, entonces la persona viene, está aquí la persona, ¿cierto? Y da un paso, ¡pum! Y entra. Un paso de fe. Y cuando la persona entra, aquí hay un umbral, digamos, un punto de inflexión. Cuando la persona entra, la condición que contrae ahora es de inmortalidad para su alma. O sea, la persona al pecar, matar, robar, acostarse con prostitutas, beber alcohol, ir a los bares, fumar,
cometer garabatos, hablar en garabatos, insultar, matar, robar, fornicar, matar, acostarse con prostitutas, su alma va directamente al cielo. Es un alma sustituida por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el ser humano es capaz de hacer sacrificio humano, es capaz de vivir una vida en santidad, dejar el pecado, obedecer los mandamientos para ser justificado por sus obras. Y no puede. No se entra por la santificación, por obedecer mandamientos. Se entra depositando 100% de fe en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y nada más que la obra que hizo Cristo, no por obras humanas. Y la religión está llena de obras humanas. Entonces la religión pentecostal, calvinista, metodista, todo eso van todos marchando al infierno. ¿Ah? Lamentablemente. Basta que el Señor Jesucristo le detecte la más mínima dependencia de una persona en cuanto a la salvación de su alma, para que Cristo se dé cuenta que esa persona todavía, para que esa persona sea salva, esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella ser buena, ayudar al pobre, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, permanecer cual pámpano en la vid, permanecer, apelando a Juan 15, el 1 al 7, viviendo una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12, 14. Perseverar hasta el fin, porque Mateo 24, 13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Basta que el Señor le detecte a esta persona la más mínima dependencia en cuanto a la salvación del alma de esa persona, para que el Señor le impute, juzgue, el Señor Jesucristo juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella ser buena, guardar los mandamientos, asistir a la iglesia, congregarse, ayudar a los demás, estar obedeciendo el sacramento de la Iglesia Católica o la liturgia de la Iglesia Evangélica. Está dependiendo de eso para por fin ella ser salva. Basta que el Señor Jesucristo le detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, para que Jesucristo le juzgue a esa persona de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para por fin, según ella, ser salva. Y por lo tanto se prueba contundente, categórica, de que esa persona nunca creyó con fe que Cristo cuando murió por sus pecados le salvó. Nunca lo creyó parcialmente. Creyó que la salvación era por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que él tiene que hacer y dejar de hacer. Porque si Cristo nos salvó en la cruz, pero si él no deja el pecado, no vive una vida en santidad, no deja la tibieza, porque los tibios los vomita la boca, Apocalipsis 3:16, porque si él no guarda santidad, como dice Hebreos 12:14, entonces esa persona se va al infierno. Ya entonces esa persona no creyó. No creyó que ya Cristo le salvó. No, esa persona para ser salva se encuentra dependiendo de ella todavía. Entonces, repito, basta que el Señor Jesucristo le detecte la más mínima dependencia de ella misma, a la persona, en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute, Cristo le impute a esa persona, le juzgue, de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, dependiendo de dejar de ser tibio, apelando a Apocalipsis 3:16, dependiendo de guardar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, dependiendo de estar permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no es cortado y echado al fuego el pámpano, sino que no permanece en la vid, apelando a Juan 15, el 1 al 7. Toda esta enseñanza, Hebreos 12:14, Juan 15, el 1 al 7, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que en mí no permanece es cortado, echado al fuego, Ezequiel la pan con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, Mateo 24:13. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, Apocalipsis 3:16. Son todas enseñanzas que no son requisitos para ser salvo del infierno. Pero la religión dice que sí, que son requisitos extras a lo que ya fue consumado en la cruz por Cristo, que es la vida eterna. Son requisitos extras que hay que cumplir para por fin ser salvo. Entonces toda esa gente se va al infierno. ¿Ya? La religión siempre atenta contra la fe en el Evangelio. Siempre. La religión siempre atenta, o sea, apostata de la fe, la religión. Apostatar de la fe es invalidar la fe como único medio válido para la salvación del alma. La religión dice que no, la salvación del alma, el único medio válido no es la fe, no es la sola fe en el Evangelio, no. No es la sola fe en el sacrificio de Cristo, no. Sino que es lo que hizo el sacrificio de Cristo, más que yo guarde santidad, deje el pecado, permanezca con el pámpano en la vid, que yo haga esto, deje de hacer esto, la liturgia de la religión. Entonces, para entrar es solamente a través de la fe en el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. De nosotros tener que ser condenados a la muerte, de nuestras almas, por los pecados que cometen nuestras almas. Entonces, el Señor Jesucristo dice, hay que entrar, Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la estrecha puerta.
entrad por la estrecha puerta, al camino angosto, entrad por la puerta estrecha. Y advierte el Señor, dice el por qué hay que entrar. Dice, porque ancha es la puerta, ancha. Y espacioso el camino que va a la perdición, al infierno. Y son muchos los que están entrando por él, están entrando a la perdición. Mucha gente está muriendo en el camino ancho y por la puerta ancha va al infierno. Muchos. Muchos son los que están entrando a través de él. Muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que va rumbo a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan la puerta estrecha, como traducen las versiones católicas, Mateo 7, versículos 13 y 14. En el original se habla de los caminos, el camino angosto y el camino ancho. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, por la estrecha puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, a la destrucción, al infierno. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que lo están encontrando. Son pocos los que lo están encontrando. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo del infierno. ¿Ya? En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir al infierno. Aquí tenemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. La salvación no se pierde cuando se hace efectiva por la fe. Se obtiene la inmortalidad. El punto es un punto de inflexión. Al entrar por la puerta estrecha, la persona es justificada por su fe en el Evangelio, como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, no por las obras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 2.16 dice, Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras que enseña la religión evangélica o católica, no. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, nosotros también hemos creído en Jesucristo. A Cristo hay que creerle con fe, porque la justificación es por la fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, nosotros, y no por las obras de la ley, como están los pentecostales, los adventistas, los luteranos, anglicanos, católicos, metodistas, mormones, testigos de Jehová y un cuanto hay de religiosos. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, será salvado del infierno. De hecho, en Gálatas 3, versículos 10 y 11, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fe en Cristo. En el hecho de que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces aquí tenemos, in a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that said it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall bear sins and is unbound in the tree? Who shall bear sins and is unbound in the tree? And as a way, in the first letter of Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that it was buried, and that it was resurrected on the third day according to the Scriptures. And as we see their souls, here, in the cross of the Calvary, Jesus Christ died for our sins,
according to the scriptures. Substitution. Life for life. Life for life. Life for life. Soul for souls. Vida por vida. Alma por alma. Así es la salvación. El alma de Cristo nos sustituye la condena a la muerte del alma nuestra, por nuestros pecados. The soul that sinneth it shall die. El alma que pecare esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. In the book of the prophet Ezekiel. In the book of the prophet Ezekiel. In chapter 18, verse 4. God has said. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Dios ha dicho. The soul that sinneth it shall die. El alma que pecare esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, but instead of our souls, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, in the first letter of the apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall bear sins in his own body in the tree? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo, for this reason, in the first letter of the apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, ahí dice, que Cristo murió por los pecados de nosotros, that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that it was buried, and that it was resurrected on the third day, according to the scriptures. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó. In us we saved our souls. In us we saved our souls. And so he saved you us our souls. Everything else is religion. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. ¿Qué hay que hacer? Dejar de hacer, portarte bien, guardar los mandamientos, guardar los sacramentos de la Iglesia Católica, porque si no te vas al infierno, vas al purgatorio. Todo eso es religión. Mentira religiosa. Que hay que vivir una vida en santidad, que Cristo viene por una iglesia santa sin mancha y arruga. Entonces tú tienes que hacer, dejar de hacer. Mira, querido amigo, tú estás muerto cuando tú eres salvo. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo, y Él os dio vida a vosotros, iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona está espiritualmente muerta, va al infierno. El Señor no le toma nada en cuenta para poderlo justificar, solamente su fe. Porque es el alma, cuyo espíritu está muerto, la que todavía está con vida y puede oír. Y el alma tiene que decidir creer con fe que ya Cristo le salvó en la cruz del Calvario. El alma, le salvó el alma. A los colosenses también el apóstol Pablo les dice, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. On the cross of the Calvary. Jesus Christ is my Savior. Jesus Christ is your Savior. Instead of me, instead of you, died for our sins. For your sins, my sins. And as we see our souls, our souls, your souls, my soul, tu alma y mi alma salvadas por el alma de Cristo. El alma inmortal de Cristo es condenada a la muerte eterna, pero Cristo no puede retener, la muerte no puede retener el alma de Cristo. Cristo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos capítulo 2, versículo 24. Ahora, el alma de Cristo, jamás, nunca fue al infierno, No. Al infierno van las almas humanas en espera en tormento del juicio. Y de este juicio el lago de fuego. En cambio, el juicio ante el gran trono blanco que tiene que corresponder al ser humano, y el lago de fuego lo padeció Cristo en la cruz. Cristo nunca fue al infierno. El infierno es una región eterna para las almas humanas en espera en tormento del juicio. En cambio, el juicio y el lago de fuego, Cristo lo padeció en la cruz. ¿Ok? Para que quede bien claro eso. A los Efesios, el apóstol Pablo dice, en Él, en Cristo también vosotros,
en Él, en Cristo, en Él, en Cristo. También vosotros, Efesios. Primer acto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Este es el evangelio, ¿eh? Habiendo oído el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Habiendo oído este anuncio, primer acto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y segundo acto, habiendo creído en él, con fe, recordemos que la justificación es por la fe, no por creer, sino creer con fe. Habiendo creído en el anuncio, habiendo creído que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la salvación al alma. Entonces, tercer acto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque prometió Cristo que vendría el Espíritu Santo sobre los creyentes en la salvación de Cristo. Los que creen en la poderosa salvación de Cristo, los que creen de todo corazón que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó el alma, nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para, la preposición para ha sido cambiada por hasta en los traductores, pero el original dice para, 4, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La redención significa para la acción del arpazo, para que tú te vayas arrebatado al cielo cuando Cristo venga a las nubes, a arrebatar la iglesia. Para el arrebatamiento, para que tú seas arrebatado al cielo, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, primer acto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y segundo acto, habiendo creído en él. Tercer acto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para, cuarto acto, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, la palabra para indica el para qué es sellada la persona con el Espíritu Santo. Es sellada para ser arrebatada, para que sea parte de la redención de los cuerpos. En Romanos capítulo 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Entonces, mi querido amigo, ¿usted entró? ¿Ha entrado usted por la puerta estrecha? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted cuando entró? ¿O todavía no ha entrado? Si usted todavía no ha entrado por la puerta estrecha, no ha sido justificado para irse al cielo. No ha sido justificado. Tal vez usted esté viviendo en el mundo, en el camino ancho, marchando rumbo al infierno, o tal vez usted está en una religión. Tal vez usted está en el pentecostalismo, en el calvinismo, en los bautistas, los hermanos libres, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos. La religión es una atrapa almas que quieren ir al cielo. Las atrapa y les impide ir al cielo. La religión atrapa a las almas engañándolas, creyendo que ellos cuando se mueren se van al cielo, pero no han entrado por la puerta estrecha. Cuando se mueren la gente de la religión, se van al infierno. Bueno, aquí tenemos nosotros la palabra arrepentimiento para salvación, cuya palabra en griego es metanoia, que es un cambio de parecer, ¿verdad? Meta en griego significa cambio, y noia es mente. Se traduce como arrepentimiento al castellano. Arrepentidos, cambiados en vuestros pensamientos, la manera de autopercibirte ante Dios. Porque la correcta forma de autopercibirse en el camino ancho es que uno está moralmente corrompido. Significa que vamos a pecar hasta que nos muramos. Todos, los del camino ancho y los que entramos por la puerta estrecha, el camino angosto, pecaremos hasta que nos muramos. De hecho, yo estoy aquí. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo soy un degenerado, depravado. Me gustan las mujeres.
Me masturbo a veces, veo pornografía, para vergüenza mía lo digo. Me gusta el trago, soy mentiroso, soy cochino, asqueroso, pecador. Sustituido por Cristo. Sustituido por Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esa expresión que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue agregada del versículo 4. Y el versículo 4 de Romanos 8 es el resultado de haber sido salvado. No una condición extra al estar con Cristo solamente, para según ellos ser salvo, como lo hacen suponer las traducciones católicas. Romanos 8:1, de manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, fin del versículo 1. Así dice el original. Los católicos en la era medieval copiaron el versículo 4, lo cual es el resultado de haber sido salvo, porque cuando uno entra por la puerta estrecha, el Espíritu de Cristo entra a morar dentro y nosotros andamos por el Espíritu. Somos pecadores, pero andamos por el Espíritu. Ya no andamos según la carne. Pero ese es el resultado de haber sido salvo. Y no una condición extra que tenga que cumplir el ser humano, aparte de estar en Cristo, para ser salvo. Como lamentablemente, erróneamente lo hace suponer la mala traducción de Romanos 8, versículo 1 al 4. El original dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. El versículo 2 de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos. Que al infringirlo, penalmente quedamos con nuestras almas condenadas a la muerte. Pero Cristo en la cruz abolió la ley, en el aspecto penal. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y como dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, nosotros no podemos ser inculpados penalmente por pecar a la muerte del alma. Porque la condena a la muerte del alma quedó abolida en la cruz para nosotros. Al pecar nosotros vamos a ser castigados, recibir condenas morales, condenas de todo tipo, menos la condena penal. Ya no hay más pena de muerte para el alma por pecar. Ahora, la condenación es por no creer. El que no creyere del Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Rehusar creer en el Hijo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, es rehusar creer que Cristo nos dio la vida eterna. Decir que la salvación se pierde por pecar. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. De que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Entonces, Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el único sacrificio que a nosotros nos ha dado la vida eterna es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ningún otro sacrificio que haga usted que a usted le dé la vida eterna. ¿Ah? No queda más sacrificio por los pecados, sino nos rende expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dice Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago. Pisotear al Hijo de Dios es decir que Cristo es un mentiroso. Cristo que no nos dio vida eterna, sino que Cristo nos dio una salvación que depende de nosotros. Una salvación que puede dejar de ser, que se pierde. Eso es pecar, eso es pisotear al Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando una persona ha sido salvada, al pecar pierde la salvación. Entonces ellos tienen por inmunda la sangre del pacto, porque Cristo derramó su sangre para la limpieza de los pecados de las almas ya salvadas. ¿Eh? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, lo está diciendo Juan a la iglesia, 1 Juan 1:7. El apóstol Pablo dice lo mismo a la iglesia en Éfeso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quiénes? Las almas ya salvadas. Entonces, tener por inmunda la sangre de Cristo, decir que cuando uno es salvo, peca y pierde la salvación. Entonces, ¿para qué es lo que es la sangre de Cristo entonces la tienes por inmunda? Entonces, Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El Padre Celestial ofrendó a su Hijo como ofrenda por nuestros pecados, el Cordero del cielo. En él fueron cargados todos nuestros pecados y Cristo cuando murió
Murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, para que nosotros no muriésemos jamás, nos fuésemos más condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados que vamos a cometerlos hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran. En ese sentido, Cristo nos ha dado la inimputabilidad penal, la inmortalidad, la vida eterna. Vida por siempre, perpetua. Ahora, Hebreos 10, versículos 26 al 30 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo ya nos salvó, nos dio la vida eterna. Eso hacen los pentecostales. Los pentecostales, por ejemplo, y los calvinistas son dos expresiones anticristo. El calvinismo es anticristo y el pentecostalismo es anticristo. Anticristo, porque Cristo dice que nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Y los pentecostales dicen que no, que Cristo nos dio una salvación que puede dejar de ser, que no es eterna, sino que deja de ser. Eterno significa siempre ser. Eternal is always be, never stop being, nunca dejar de ser. Porque si se deja de ser, entonces no es eterno. Y Cristo nos da vida eterna, no una salvación que deja de ser. Los pentecostales dicen que la salvación se pierde, que deja de ser. Todos los pentecostales trabajan para Satanás. Se visten como ángeles de luz, pero son expresiones satánicas. El pentecostalismo es satánico, de tomo y lomo. Igual que el calvinismo atenta contra la fe. Los calvinistas dicen que la salvación es por una predestinación unilateral hecha por Dios soberano desde antes de la fundación del mundo, en que Dios predestina a unos para ser salvos y a otros no. No, Cristo en la cruz salvó a todos, no a los predestinados, a todos. La condenación es por no creer. Ningún calvinista que tenga que comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, jamás un calvinista le dirá al Señor, Señor, ¿por qué me está juzgando usted? Si usted a mí no me predestinó para ser salvo, mándeme directamente al lago de fuego. Si usted a mí no me predestinó para ser salvo, el juicio será justo. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Que tú cambies la forma de pensar de ti, porque estás corrompido moralmente y vas a pecar hasta que te mueras. Por haber pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte y tu espíritu murió. Necesitas que yo te haga nacer tu espíritu de nuevo, nacer de nuevo. Necesitas la salvación de tu alma. Y esa salvación la hice yo en la cruz. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para hacer efectiva la salvación de tu alma, que ya fue consumada para todos los seres humanos del mundo por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ningún calvinista, que son presbiterianos calvinistas, de las iglesias reformadas, son todos víctimas de estas doctrinas satánicas de demonios. Víctimas de John MacArthur, Paul Washer, Surgen Michelén, el pastor Núñez, todos estos son instrumentos de Satanás, porque ellos dicen y predican y enseñan que la salvación es por una predestinación, que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a unos para ser salvos y a otros no. En circunstancia que en la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la salvación de todas las almas del mundo. Ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. El apóstol Juan escribiéndole a la iglesia y le está exhortando a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que está en los cielos, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los pecados que cometemos en la iglesia, los que ya somos salvos. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, ahí tenemos la voluntad del Señor en cuanto a la salvación de las almas del mundo. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No los predestinados, no, que todos los seres humanos del mundo, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento para poder creer en el Evangelio, porque si la persona no se arrepiente, no va a poder creer en el Evangelio. La obra de salvación de Cristo a él no le va a significar nada, porque él no se ve condenado. El arrepentimiento es un cambio interno en los pensamientos respecto de cómo el ser humano se percibe a sí mismo ante Dios en el aspecto judicial. El hombre ya está condenado, si ya pecó. Ya pecó. Entonces tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero es que vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio,
Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con la muerte. Así también Cristo fue cargado con nuestros pecados en la cruz y fue condenado. Y Él pagó la condena que nuestras almas merecían. Luego Cristo volvió a tomar su vida y así nos salvó. Entonces ahora Cristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene. Ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Cristo hablando en primera persona y reafirmándolo dos veces, cuando dice, de cierto, dos veces. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y cree al que me envió, el Padre Celestial. Yo les he dado vida eterna, y esta vida está en mi Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El Padre Celestial ha dicho que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Entonces Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Se entra por la fe en lo que ya Cristo consumó. Cuando Él murió por nuestros pecados, consumó la vida eterna, la inmortalidad para nuestras almas. Está consumado. Se hace efectiva por la fe. Al creer de todo corazón la verdad de que Cristo ya te salvó, cuando Él murió por tus pecados, tú entras al cielo. Entras justificado por tu fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Perdón. Entonces, ¿usted ha entrado por la puerta estrecha o no? ¿Ah? ¿Ha entrado? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted entró? ¿Qué edad tenía usted cuando entró? ¿Qué edad tenía usted? ¿12 años? ¿Entró a los 20 años? ¿A los 30? ¿Cuándo entró usted? ¿Qué edad tenía usted cuando... ¿O todavía no ha entrado usted? ¿Todavía sigue caminando en el camino ancho y espacioso donde todos nosotros un día nacemos? ¿Y que tiene su destino en la perdición? Querido amigo, antes que usted muera tiene que entrar por la puerta estrecha. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, o sea, antes que te alcance la muerte física, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cristo está prometiendo ahora vida eterna, no después. No que tú entres en un proceso de santificación, que tú estés dejando el pecado, no, ahora mismo, en este mismo segundo, right now. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida, tiene, ahora mismo, no después. No que tú estés permaneciendo cual pan para la vida, no que tú estés dejando el pecado, que estés obedeciendo los sacramentos de la Iglesia Católica, que estés tomando la hostia, que estés yendo a la misa, o que estés metido en la Iglesia Pentecostal, guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, dejando de ser tibio. No, ahora mismo. Cristo está ofreciendo ahora mismo, en este mismo segundo, vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no tendrá, tiene ahora vida eterna. Y a juicio ya no viene, no a condenación ya. Ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe en lo que Cristo hizo por ti y entras a la vida eterna, a la inmortalidad. Entonces, aquí hay un umbral, ¿verdad? Un antes y un después, un punto de inflexión. Al entrar por la puerta estrecha, obtienes la inmortalidad de tu alma en forma irreversible. Tu alma queda inmortal. Al pecar, matar, robar, fornicar, acostarte con prostitutas, hacer lo que se te dé la regalada gana, vas a sufrir las condenas por pecar en esta vida, pero nunca más la condena a la muerte de tu alma. Los creyentes en el Evangelio sabemos que ninguna condenación hay. No hay pena de muerte para el alma, para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús, Cristo en mí y yo en Él. Se cumple perfectamente Juan 15, el 1 al 7. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano que no permanece en mí, que en mí no permanece, como los evangélicos, los católicos, no permanecen en Cristo porque no tienen a Cristo. Y bautismo significa ser inmerso, derramado espiritualmente Cristo dentro de nosotros. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ser sellado con el Espíritu de Cristo que entra dentro de mí y me sella para vida eterna, me sella para la redención. Cristo es la santidad. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Cristo, que es la santidad, entra en mí, yo tengo la santidad. Aunque yo soy un inmundo y perverso pecador. Pero yo tengo la santidad porque tengo a Cristo. Cristo es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tengo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tengo la santidad de Cristo. Y así, Cristo es la vida eterna. En 1 Juan 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo morando en su interior lo tiene todo. Tiene las arras de nuestra herencia en los cielos, tiene la vida eterna, tiene la santidad, está permaneciendo con el pan para la vida, lo tiene todo. Pero el que no tiene a Cristo va marchando rumbo al infierno. Tiene que estar sumergido de forma espiritual Cristo dentro del cuerpo físico de una persona. Eso significa estar en Cristo. Cristo en mí y yo en Él. Estar en una fusión. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, si pues habéis... O sea, Efesios capítulo 2, versículo 6, ¿ya? Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere por nuestros pecados, su cuerpo es descolgado de la tumba es descolgado de la cruz y su cuerpo es puesto en la tumba de José Arimatea. Al día tercero, Cristo ha sido resucitado, ¿verdad? Resucitado, conforme a las Escrituras. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros también nos fuimos a los cielos con Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, en las de los cielos, y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo murió por los pecados míos, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido resucitado, yo también he resucitado con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Cristo. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Aunque yo estoy aquí en la tierra. Significa que para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. No importa lo que pase conmigo aquí en la tierra. No importa cuántos pecados que yo cometa. No importa. Para mí es una realidad ahora que yo ya estoy en los cielos sentado en los lugares celestiales con Cristo. Fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí que yo ya soy salvo, para mí ahora es una realidad que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y cuál es tu prueba convincente? La prueba convincente es el Calvario, que Cristo en vez de mí murió, la muerte de mi alma por los pecados de mí. Mi alma quedó inmortal. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los mismos pecados que ya Cristo los supo de antemano, ¿verdad? Omnisciencia, el preconocimiento de saber Cristo todos los pecados que todos nosotros vamos a cometerlos hasta que nos muramos. Antes de que nosotros nacemos en este mundo, vivimos y hasta que nos muramos. Lo supo todos y todos se los dejó cargar en su cuerpo. Who shall bear sins in his own body in the tree? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. In the first letter of the Apostle Peter, chapter 2, verse 24. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces Cristo murió por los pecados de nosotros. That Christ died for our sins. Our sins according to the Scriptures. According to the Scriptures. And that we buried, and that we resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see our souls. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4. We read, that Christ died for our sins. For our sins. Entonces ahí está la salvación. Cristo es el Salvador. Entonces, querido amigo, ¿usted ha entrado? Hay que entrar. Hay que entrar por la puerta estrecha. Está abierta. La entrada está liberada. El precio de la entrada la pagó Cristo en la cruz. Usted entra dando un paso de fe, creyendo de todo corazón que ya Cristo le salvó su alma. Que hace 2000 años atrás, Cristo, antes que usted naciera y viviera en este mundo, ya Cristo le salvó su alma. O sea, usted viene ya a este mundo salvado por Cristo. Lo que pasa es que esa salvación que Cristo ya la consumó para todos los seres humanos del mundo, hay que hacerla efectiva por la fe, creyéndola de todo corazón. Entonces, recordar que la condenación no solamente es por no creer, sino por creer, pero exento de fe.
que para Dios es otra forma de no creer. Por eso que la situación es gravísima. Es grave la situación. En Hebreos capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, ¿verdad? La promesa de entrar en su reposo, el reposo de las obras. Porque la religión esclaviza con las obras, la religión pentecostal, adventista, católica, hermanos libres, Union Church, Iglesias La Viña, los bautistas, los luteranos, los adventistas, esclavizan con el cumplimiento de rituales, liturgias, sacramentos. En cambio, la salvación es sin tomarle en cuenta el Señor los pecados del ser humano. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Cristo, para podernos justificar ante el Padre, para que podamos entrar al cielo, no nos toma en cuenta nuestros pecados, ni tampoco nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Obras de justicia como están en la religión, evangélica y católica. Nos salvó, Tito capítulo 3, versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Todos nosotros merecemos el infierno, el juicio y el lago de fuego. Y por gracia, recibir sin merecerlo. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Habéis sido salvados. Los traductores católicos modificaron el verbo, En vez de haberlo dejado tal cual, como fue inspirado por el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo, modificaron de pasado a presente. Porque por gracia sois salvos. Eso es mentira. Fue manipulado por la pluma de los católicos, de los traductores católicos. El escrito original dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, como los religiosos. Entonces, la justificación es lo que nos da la salvación del alma. Justificación es sinónimo de salvación. En Romanos 5.1 dice, salvados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, dice justificados pues por la fe. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice, no es de todos la fe, lamentablemente. Solamente la fe justifica, no creer. Creer cualquiera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2. Los demonios no pueden tener fe, porque los demonios vieron con sus propios ojos al Creador. Y resulta que la fe es convicción de lo que no se ve. El ser humano puede adquirir la fe, la puede adquirir oyendo a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. Bueno, los traductores católicos le colocaron Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces el ser humano adquiere la fe de Cristo oyendo a Cristo. Ahora, Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces uno cuando oye lo que Cristo ha dicho, oye y le cree, adquiere la fe de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Entonces, lo único que el Señor le toma en cuenta a un ser humano del camino ancho para poderlo justificar ante el Padre, declararlo justo para ir al cielo, solamente su fe, la fe que adquirió él, oyendo a Cristo. Fe en el Evangelio. Fe en el sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados ocurrido en la cruz del Calvario. Aquí Cristo expió nuestros pecados. Our sins no longer exist criminally, because Christ died for our sins. Nuestros pecados no existen más criminalmente, porque Cristo murió por nuestros pecados. Criminally. Our sins, your sin, my sins, no longer exist criminally, because Christ died for our sins. Nuestros pecados no existen más ante los ojos de Dios, en el aspecto criminal, condenatorio. Porque Cristo fue condenado, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. Fue condenado a la muerte del alma. Entonces, nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los mismos pecados que ya le fueron cargados todos a Cristo y que Él se encargó de pagarlo Él. Como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. Entonces, el Señor lo único que le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar es la fe de Él, que adquirió oyendo a Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo no le toma en cuenta sus pecados, porque somos todos pecadores. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo, para podernos justificar, no nos toma en cuenta nuestros pecados. Tampoco nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5.
Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, por misericordia y gracia, ¿verdad? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Merecemos nosotros el lago de fuego, la muerte eterna, la muerte del alma. Y por gracia, gracia es recibir lo que no merecemos. No merecemos el cielo. Cristo nos da gratuitamente el acceso al cielo, como una dádiva. Es una dádiva, es un regalo. Un regalo no es un premio. Un premio es algo que alguien postula a merecérselo, ¿verdad? Yo merezco la medalla de oro. Yo me merezco, me dan un premio. Pero un regalo es un obsequio. Se da por amor. La paga del pecado es muerte, más el obsequio, la dádiva, el don. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es una dádiva que se hace efectiva creyéndola, por la fe. Entonces en Juan 8:24 Cristo finalmente advierte y dice a los incrédulos, a su tan grande salvación consumada en la cruz para todos nosotros. Dice el Señor, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Todos los pecados vuestros, a cuestas, irán al infierno y ustedes responderán penalmente por vuestros pecados. Y los pecados penalmente se responden, se juzgan, se condenan con el lago de fuego, la muerte del alma. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy aquel que ya te salvé, tu alma, si no creéis que yo ya te di la vida eterna, entonces en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que uno va a cometerlos hasta que se muera, ya sea viviendo en el camino ancho, o viviendo en el camino ancho, un día entrando por la puerta estrecha, viviendo en el camino angosto, aquí también pecaremos hasta que nos muramos, o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras. Uno solo de ellos por sí solo se condena penalmente con la muerte del alma. Todos, ¿tú crees que te los pagó todos Cristo en la cruz? Y si no lo crees, lo objetas, dices, sí creo, pero además hay que guardar santidad, dejar el pecado. O sea, tú estás agregando algo más a lo que ya Cristo consumó en la cruz para la salvación del alma. O sea que tú estás diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz es insuficiente para tu alma. Lo que va a ser suficiente es que tú guardes santidad, dejes el pecado. ¿Eso estás diciendo tú? Ok. Entonces tú estás invalidando lo que Cristo hizo por ti. No lo estás validando. No lo estás creyendo. O lo estás creyendo pero exento de fe. Tú estás diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Ya, te vas al infierno. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados tienen que ser pagados por aquel que los cometió, o por aquel que los sustituye. Pero tienen que ser pagados todos, por una sola persona. En primera instancia, por aquel que ya los cometió los pecados, ¿verdad? Y que los va a cometer hasta que se muera. O en segunda instancia, por el sustituto. Vida por vida. El alma de Cristo en vez de nuestras almas. ¿Quién paga? Todos los pecados tienen que ser pagados. Todos. No puede quedar ningún pecado cometido en vida impune. Y el pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Uno solo, por sí solo, independientemente de los demás pecados que tú pudieras o no cometer, ese pecado se condena con la muerte del alma. Entonces tienen que ser pagados todos por alguien. Por una persona. Inicialmente los pagarás tú, porque tú los cometiste, o tú crees que todos tus pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, hace 2000 años atrás, te los pagó todos Cristo en la cruz del Calvario. Si tú crees la verdad de que Cristo ya en la cruz del Calvario te los pagó todos, porque esa es la verdad de la buena noticia de salvación, entonces tú haces efectiva la vida eterna para tu alma. Entonces tú eres justificado por tu fe en el Evangelio, por la fe que tú adquiriste oyendo a Cristo, oyendo el Evangelio, entras por la puerta estrecha, Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo porque estabas muerto, pasas de muerte a vida, y Cristo viene a morar dentro de ti. Eres sellado con el Espíritu Santo para que seas arrebatado. Para la redención, ¿verdad? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda de garantía. Las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. Redención. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y si no lo crees, entonces los pagas tú. Entonces, ¿quién paga los pecados tuyos? ¿Los pagas tú? Entonces vas al infierno a pagarlos tú. Aquí se pagan los pecados con la muerte del alma. ¿O los paga Cristo? Si tú crees que te los pagó Cristo, todo lo que vas a cometer hasta que te mueras, entonces tú entras gratuitamente, justificado por tu fe del Evangelio. Cristo te hace nacer tu espíritu de nuevo, tú entras por la puerta estrecha, entras por tu fe en la obra de salvación de Cristo, y Cristo entra a morar dentro de ti,
Eres sellado para la redención, sellado con el Espíritu Santo. Obtienes de inmediato la inmortalidad, aquí, al entrar por la puerta estrecha, de inmediato. Entonces, ¿quién paga por tus pecados? Tú vas al infierno. Vas al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. ¿Quién paga por todos tus pecados? ¿Paga Cristo? Vas al cielo. Entra por la puerta estrecha. Porque le creíste a Cristo que Él ya te salvó. Le creíste con fe. Ahora, la condenación inicialmente es por no creer en Cristo, no creer en el Evangelio, no creer que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la salvación del alma, o por creer, pero exento de fe. O sea, eso es creer en vano. Es otra forma de no creer. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, no haber oído el Evangelio, a ellos por no haber sido acompañado con la fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Entonces la condenación no solamente es por no creer en Cristo y en el Evangelio, sino que por creer, pero exento de fe. Entonces, 2 Corintios 13:5, entonces hay una exhortación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe, 2 Timoteo 3:8. Bueno, ¿estás en la fe o estás en las obras? Si estás en la fe, entraste. Has sido justificado. Dios te hizo nacer tu espíritu de nuevo. Cristo está en ti. Pero si no estás en la fe, entonces estás en las obras. Eres un religioso que estás procurando entrar por tus méritos. No has entrado. En Lucas 13:24, Cristo advierte, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí está la gente religiosa, procurando entrar por mérito. En cambio nosotros ya entramos por la fe, en lo que Cristo consumó en la cruz. Bueno, que Dios les bendiga. Maranatha, Cristo viene pronto.